12:23. Gracias. Le agradezco al doctor Juan Barriga. Está con nosotros. Siempre que le llamamos al doctor Juanito, la verdad tiene la gentileza de atendernos desde acá de la ciudad de Ambato, que aparte es su ciudad, aparte es la tierra que alguna vez le vio salir de aquí con muchas ilusiones para poder irse a la capital y conseguir todo lo que ha conseguido desde el punto de vista profesional al doctor Juanito Barriga, a quien la gente de Liga y creo que la gente del fútbol le tiene una alta estima. Doctor Juan, creo que el tema del momento es la situación de Joao Paredes. Está en un equipo de la ciudad de Ambato, lo contrató Muchurruna, estaba entre Aucas y Muchurruna, de hecho lo presentaron en Aucas a inicio de temporada, después sorpresivamente aparece en Muchurruna. No habría pasado los exámenes médicos en Aucas y por eso es que buscaba un equipo y Muchurruna es el equipo que le abrió las puertas. Abríamos el programa hoy a las 12 y conversamos de esto porque cuando pasó el jugador hacia Liga Deportiva Universitaria, usted fue quien comandó el equipo médico, quien le hizo los chequeos necesarios, los exámenes y también determinó de que el jugador no pasó los chequeos médicos por una cardiopatía. Hoy este mismo tema viene a ser tocado por parte de la gente que estamos alrededor del fútbol, prensa, dirigentes, cuerpos médicos, en fin. En algún momento se dijo que a lo mejor la gente de Liga se equivocó en el diagnóstico y que por parte de Joao Paredes se fueron a otra ciudad, no sé si a Guayaquil, que iban a tratarse en Estados Unidos y que ahí habrían encontrado la cura para el mal. Sin embargo, parece que no es así. Al respecto, ¿qué nos puede comentar de toda esta historia que desde hace un par de años atrás lleva el nombre de Joao Paredes, lastimosamente con esta cardiopatía que al parecer le impediría jugar al fútbol profesional? Doctor Juanito, qué gusto saludarlo. Sebastián Núñez y el equipo de Caracol con Gol los saludamos desde acá, desde el centro del país, desde su ciudad, desde la ciudad de Ambato. Un abrazo, doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo muy cordial a todo el panel y a usted especialmente. Bueno, nosotros cuando el jugador hizo los chequeos médicos correspondientes en Liga, nosotros detectamos una anomalía en el electrocardiograma. Esa anomalía, como es lógico, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde y saber sus limitaciones. Nosotros consultamos a 3 cardiólogos, los mismos que a su vez hicieron estudios más sofisticados, diría yo, en el sentido de llegar a un diagnóstico y ver qué posibilidades podía tener o qué es lo que podría pasar. Él tenía unas arritmias cardíacas, más o menos, para entender, es como que uno mira el segundero del reloj y separa un segundo del corazón y vuelve a latir después de un segundo, después de 2 segundos y llega un momento que probablemente por una actividad de sobreesfuerzo se pare totalmente. Entonces, los cardiólogos a quienes hicimos la interconsulta, que son parte del cuerpo médico de Liga, se hizo un ecocardiograma, se hicieron pruebas Holter, todos los exámenes que él requería para tener un diagnóstico. El diagnóstico es que tenía unas arritmias cardíacas y bajo ese concepto no podía dedicarse a la actividad profesional, o sea, jugar al fútbol. Ese fue el informe que nosotros pasamos a la dirigencia en ese entonces y se decidió que el jugador no podía estar en Liga y que debería tener un tratamiento apropiado para continuar en el fútbol, pero por experiencia estas famosas arritmias son congénitas, cualquier momento, no necesariamente en la actividad deportiva puede producirse un paro y fallece. Entonces nosotros llegamos hasta ahí. Le recomendamos al jugador, le dimos copias certificadas de todos los exámenes y que en ese momento no estaba capacitado para jugar en ningún club, digamos en Liga. Doctor, usted dice que a lo mejor podría haber existido la alternativa de acomodar un tratamiento para ver si es que el jugador podía mantenerse jugando, pero que lo más probable era que no, por la cardiopatía que él tenía. ¿Qué tan productivos o qué tan confiables o qué porcentaje alto, bajo existen de que con este tratamiento el jugador pueda mantenerse como jugador profesional en cualquier liga del mundo? Bueno, lo que sucede es que es un problema congénito y eso no tiene como se llama cura. Cura, claro. Entonces,
podrá tomar medicación, pero igual nosotros no tenemos ni la infraestructura necesaria para solucionarlo, y de hecho todas las pruebas que se hicieron demostraron que no estaba capacitado para jugar. Y no creo que actualmente, me atrevo a decir, que se haya solucionado el problema. De hecho, me enteré que no pasó las pruebas también en el Aucas, y también se sugirió que no haga actividad de competencia. Mire, para tener una idea, una persona con este tipo de patología no puede jugar ni el campeonato que se hace para las personas discapacitadas. Se hace el campeonato mundial de distintas disciplinas que se hacen, y entre ellas también el fútbol. Tampoco le hubieran permitido jugar. Entiendo. Doctor, la pregunta es entonces, en los anteriores equipos donde él estaba, en Técnico, en Olmedo, acá mismo en el 9 de octubre, recientemente pasó este año jugando, fue titular en algunos partidos, tuvo participación. ¿Cómo es que con estas condiciones, circunstancias, y suponiéndonos de que para que pertenezca a un equipo lo primero y lo fundamental son los chequeos médicos, nos hace presumir entonces de que o no se realizaron los chequeos médicos, o como pasa el día de hoy en Muchurruna, bajo su responsabilidad quiere jugar, no sé si le hacen firmar un documento, que si algo pasa no tiene nada que ver el equipo? ¿No forma parte también de una irresponsabilidad tanto del jugador como del equipo, sabiendo que se tiene esta cardiopatía, permitirle haber jugado durante muchos años el fútbol a alguien que tiene precisamente este tipo de problemas, doctor? Claro que sí. Mire, usted lo dijo muy claramente, ¿no? Parte de una irresponsabilidad. O sea, no existe en la parte médica y humana un documento que quede exento el médico de responsabilidad y que alguien diga juego bajo mi responsabilidad. Si bien es cierto, probablemente suene a legal, pero sigue siendo irresponsable el término que una persona X firme un documento y yo voy a hacer esto bajo mi responsabilidad. ¿En dónde están los conceptos y las normas de salud? O sea, yo no puedo... Mire que ojalá nunca suceda que por malas circunstancias se produzca un paro en pleno partido de fútbol y el jugador fallezca. Yo me sentiría muy mal, de hecho la familia y todos, porque estaba anticipado. Entonces esto puede suceder inclusive sin necesidad de hacer actividad de física, competencia, actividades físicas. Puede sucederlo y aumenta el riesgo haciendo más actividad. Nosotros sí hemos tenido jugadores así, y tuvimos un jugador en las formativas que tenía un problema similar a esto, y en las formativas hace mucho tiempo nosotros no hacíamos los exámenes que hacemos hoy, y este jugador se desmayaba en pleno partido, hasta que decidimos hacer los estudios y tenía una patología similar a esta, y la tuvimos que informar y automáticamente fue retirado del fútbol. Puede ser, y ventajosamente ha sucedido como hasta hoy, que el jugador siga bien y que tenga muchas ganas de jugar, muchos deseos de superación, pero eso no quita la responsabilidad. Y tampoco decir que yo asumo la responsabilidad y firmo, y bajo ese concepto no deberíamos tener médicos en los equipos, y los jugadores todos deberían jugar con esguinces de tobillo, con lesiones pequeñas, con esguinces de rodilla. El médico está para asesorar, para orientar, y a nosotros los médicos no nos pagan, ni más ni menos los que tenemos una responsabilidad directa como responsable del cuerpo médico de liga. Eso es lo que me toca hacer, informar, y si el jugador por A o B circunstancias, como está sucediendo, y con una firma, yo creo que el término no sería bajo su responsabilidad, sino bajo su irresponsabilidad. Mire, las normas y los reglamentos hay que cumplirlos. El COE dice que los médicos deberán o deberemos, nosotros los médicos,
informar al jugador de todo lo que puede suceder, como en el fútbol, ¿no? Le tira la pelotita al cuerpo médico de cada equipo por la responsabilidad a cada equipo para que la asuma. Y nosotros nosotros asumimos la responsabilidad y le indicamos al jugador que no puede. Si un equipo, A, B o C equipo, decide hacer jugar a un jugador y le hace firmar, o el jugador, yo no creo que el médico le haga firmar, el jugador probablemente insistió para seguir con su profesión, firmar un documento, y ¿qué sucedería si llega a fallecer o infartarse en pleno partido? Que de hecho estos paros o estos infartos con arritmias son fulminantes, entonces ni con todo lo que tenga a mano a veces es casi imposible reanimarlo. Entonces creo que hoy está asumiendo una responsabilidad del Mushuruna, una irresponsabilidad del Mushuruna y su cuerpo médico, pero si usted me pregunta qué es lo que he contestado, nosotros sí asumimos la responsabilidad médica, que de hecho, como dije, uno tiene que saber hasta dónde le alcanzan las sábanas, hasta dónde lo pueden cubrir. Yo como traumatólogo o médico del deporte, no es mi responsabilidad dar un diagnóstico de un problema cardíaco. De hecho, consultamos a 3 cardiólogos de renombre y con experiencia, y por una unanimidad en una reunión de todos los médicos que hicimos exclusivamente para este jugador, no hubo uno solo que diga que haga tratamiento y juegue. Todos sugerimos que se debería retirar de la parte deportiva y que tenga un seguimiento con un cardiólogo. Doctor Juan, no sé si es que a lo mejor el organismo se acostumbra, más allá de tener un dolor o una cardiopatía, si es que porque claro, el jugador va a poner como parte a su favor, decir, oiga, pero yo ya tuve varios años en el fútbol profesional, yo ya jugué en tantos equipos, yo ya corrí, yo ya me exigí, yo ya participé en tantos campeonatos. Y la pregunta es, claro, ¿por qué hasta el momento no le ha pasado nada, sabiendo de que en realidad es una alta competencia ser un jugador profesional? Y si a lo mejor por ahí esta dolencia o esta afectación no termina a lo mejor acostumbrándose al organismo, es decir, su corazón o el corazón del deportista conoce de que es una persona de competencias altas, un atleta de alto nivel, y a lo mejor con la exigencia que ha venido teniendo desde hace algunos años atrás, eso no ayuda como para poder a lo mejor mitigar en parte esta dolencia o anomalía que tiene el jugador, en este caso Joao Paredes, doctor? No. A ver, yo creo que lo que usted mencionó al principio, que el corazón que puede hacer actividad, y todos lastimosamente el comentario que cuando alguien fallece estamos acostumbrados a decir, pero hasta ayer le vi bien, estaba corriendo, estaba alegre. Yo digo que es una desgracia con suerte que le ha estado permitiendo hacer actividad, pero cualquier momento le puede pasar. Si ese cualquier momento lo llega a suceder, ojalá que nunca le llegue a suceder nada y que exista un tratamiento y que el corazón vuelva a funcionar como debe funcionar, y después no se saben por qué fallece. La famosa muerte súbita, a veces esas famosas muertes súbitas, y nosotros sabemos del concepto, es aquella persona que fallece sin haber tenido ningún tipo de patología. Pero en este caso tenemos a alguien que sí presenta patología, y que si presenta patología lo único que hay que hacer es avisarle, decirle qué es lo que tiene que hacer, que tenga un cardiólogo. Yo no creo que, salvo que en el informe médico que tiene ahora, que haya hecho todos los exámenes y por cosas de la vida milagrosas y que Dios puede hacer todo, le haya devuelto un corazón sano, las arritmias cardíacas no permiten hacer deporte de actividad. Entonces yo opino y digo las cosas. Cuando él estuvo con nosotros no podía jugar. Si hoy por cosas de la vida encontraron exámenes normales, la primera es que lo deberían publicar para ver cómo hizo para curarse, y la segunda
que la parte científica dice que no se puede con este tipo de patología hacer actividad. Doctor, hemos conocido algunos casos, por ejemplo, en el caso de Álvaro Carcelén, de hace algunos años atrás, él me parece que terminó su carrera muy pronto, en un partido ya no pudo más, se desplomó y después tuvieron que sacarlo en camilla, en ambulancia y determinaron que tenía un problema del corazón. Él por lo menos pudo vivir, incluso trabajó en Independiente del Valle por algunos años. En el caso de Cristian Benítez, por ejemplo, no pudo vivir, se le detectó un problema también de carácter congénito que no se habían dado cuenta antes. Le pongo el caso de estos dos jugadores para ver si es que a lo mejor tienen ciertas similitudes con lo que le pasa a Joao Paredes o son temas totalmente diferentes con esto que les pasó a Álvaro Carcelén y Cristian Benítez en torno a lo que le pasa a Joao Paredes, doctor. Bueno, exactamente no tengo yo el diagnóstico. Sé que de Benítez tuvo una malformación congénita que no tenía nada que ver con arritmias, pero los problemas cardíacos congénitos son de mucha importancia y hay que tomarlas con mucha seriedad. No es lo mismo que cualquier problema muscular o una fractura que uno puede solucionar. Eso no está en manos de nosotros los médicos que estamos a cargo de los equipos, sino de la gente que hace patología cardíaca, que es lo que nosotros hicimos. Compararlos, yo no podría porque no tengo un diagnóstico claro de las dos personas, pero sí tengo un diagnóstico claro del jugador cuando estuvo con nosotros. Y eso dice que no puede, o sea, no puede y no puede. Y ventajosamente, el informe que nosotros pasamos a la diligencia tuvo un apoyo total, porque también pasa por eso, ¿no? O sea, cuando uno asume una responsabilidad, si es que le dan el aval al cuerpo médico, pero ponerse en un plano de que yo me hago responsable de mi vida y de lo que me pueda pasar. Mire, hay una religión que no permite transfusiones sanguíneas y se niegan rotundamente, pero cuando ya se ve que a veces desisten de esto y cuando se ve comprometida la vida, pero firmar un documento diciendo que me hago responsable es, primero no debería haber médico en el equipo si un jugador va a tomar las decisiones médicas. Entonces creo que independientemente de la decisión que se tome, de lo que hagan, si el jugador se queda o se va, creo que es muy importante ver la vida de una persona y como cuerpo médico tomar decisiones que a veces no le gusta a nadie y peor a la persona implicada, y que llega un momento que dice yo me responsabilizo de lo que me pueda pasar, pero eso no es correcto, creo yo, que un jugador asuma una responsabilidad médica. Doctor, entiendo de que el jugador, aún estando sentado o aún sin estar haciendo ningún tipo de actividad, podría en el peor de los casos tener este paro fulminante, como usted lo dice. Pero, ¿cuánto reduce el riesgo al no estar teniendo una exigencia o una super exigencia como lo es estar en un equipo profesional de fútbol para que esto no acontezca en el jugador, es decir, para que no le dé un paro cardiorrespiratorio, que sabemos que con su explicación esto le puede dar haciendo deporte o sin estar haciendo deporte? Pero ¿cuánto aumenta el riesgo en el caso de seguir él en competencia para que ojalá y no pase, pero suceda que le dé por ahí un paro cardiorrespiratorio? Mire, para tener una idea así un poco clara, nuestro corazón y nuestro pulso podría oscilar entre 80 y 90 en reposo. La persona solamente cuando hace las pruebas de esfuerzo en la pretemporada, nosotros podemos graficar a cuánto sube el pulso y qué tiempo se recupera. Este pulso lo único es reflejar el latido cardíaco. Entonces, en una persona en reposo puede tener 80. La persona que hace la prueba de esfuerzo y se sube a la banda llega a tener 140, 150, 170. Y si tenemos un corazón que está latiendo y hace sus pausas para seguir latiendo, que esas son las famosas arritmias, corre un riesgo de tener una lesión. Entonces sí, es complicado. El asunto no es tan sencillo de decir juegue y
y allá, o sea, y si pasa algo, saco la hojita y digo, yo le hice firmar que no me hago responsable. Entonces, no, sí, es complicado. No es lo mismo ser sedentario que ser un deportista de élite, que son los deportistas, los futbolistas. Ahora, doctor, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del médico? Porque, a ver, según lo que conozco, el médico de Muchurruna habría dicho que en realidad él tiene, ya una vez hecho los chequeos médicos, él tiene la arritmia y toda la explicación científica y médica que usted nos da. Pero no es ya, por ejemplo, el médico seguramente Muchurruna le dijo no está apto para jugar y para estar en la alta competencia. Pero, ¿qué tal si es una decisión dirigencial y una decisión del cuerpo técnico y decir, bueno, ¿estás listo? ¿Quieres jugar tú? El otro le dice, sí, quiero jugar. Y se pasan por la decisión del médico. La gran pregunta es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del médico? ¿Y cómo se sentiría el médico en caso de que pasen por encima de la decisión de él y lo decidan contratar como en este caso lo hizo Muchurruna? Bueno, puede ser tan sencillo que el médico diga, yo avisé, y aquí hay un documento que yo avisé. Pero esto funciona en equipo, ¿no? Por eso es de equipo. O sea, el equipo funciona con cuerpo técnico, con cuerpo médico, con la parte dirigencial, y se asume la responsabilidad en equipo. Pero que en realidad la persona que toma las decisiones es el presidente del club. Si tiene un informe médico que dice que no puede, y el presidente del club dice que sí puede, no necesita médico. O sea, en realidad no necesita médico. Yo no creo que el médico haya dicho que sí puede jugar, la verdad. Pero ahí yo no sé, yo no tengo palabras para decir, pero debería funcionar en equipo, ¿no? Y como le dije, las normas de la Liga Pro dice que los equipos tienen la potestad de hacer sus chequeos médicos y hacer las recomendaciones del caso. Entonces, si bajo ese concepto le permiten jugar, yo creo que no sé, no tengo palabras bajo su irresponsabilidad, diría yo, no creo que eso sea correcto. Doctor, para ir terminando, Miguel Ángel Or también se hizo ya presente en este tema, expresó su punto de vista, porque la verdad es que ha sido tendencia el tema hoy en la mañana sobre todas las cosas. Y él dice que lo mejor que le puede pasar al fútbol hoy por hoy, de acuerdo a este tema, bajo todo lo que se ha dado en Muchurruna, por ejemplo, que conociendo que el jugador tiene problemas cardíacos, el equipo decida contratarlo, dice él que se debería tener una reglamentación específica en este y varios temas de salud, que le sorprende que en tantos años de fútbol no se haya hecho nada al respecto y que ya se está redactando una propuesta para la aprobación del Consejo de Presidentes en torno a aquello. Me imagino de que, como en países como en Uruguay y algunos otros, cuando no se tiene un carné de salud, el jugador no puede saltar a la cancha. ¿Sería necesario ya desde este año mismo implementar este tipo de legislación, doctor Barriga? A ver, sobre el tema que usted acaba de decir, en otros países que yo he tenido la oportunidad de estar y vivir o hacer parte de mi formación, por ejemplo, en Uruguay, todo deportista profesional, incluido el fútbol, tiene que tener un carnet otorgado por el Ministerio del Deporte. Entonces, sí es necesario. Mire, tuve la oportunidad de estar en un centro de alto rendimiento en Italia, se llamaba Bill Stewart, y ahí se hacían los chequeos médicos y se otorgaba el permiso de competencia, no solamente en los profesionales, sino en todas las personas que hacen deporte amateur. Tiene que tener no sé, un carnet que le acredite su buena salud desde que empieza a hacer el deporte. Estamos hablando desde la infancia, desde la adolescencia, y entonces existe un carnet que le acredita que puede continuar haciendo actividad y que no es ni siquiera el club, sino por ejemplo, es el Ministerio del Deporte el que otorga estos permisos, que sería muy importante que lo hagan, pero no nos vayamos muy lejos, ¿no? Antes había
hoy por hoy la exigencia ha hecho que tengan médicos los equipos. Antes no tenían médico, lo contrataban para los partidos para cumplir un reglamento. Ventajosamente esto ha ido cambiando con el tiempo. Los cuerpos médicos son mucho más amplios. Nosotros, por ejemplo, en Liga tenemos médicos en cada categoría, fisioterapistas, tenemos un cuerpo médico de consulta que son hinchas de Liga y que forman parte del cuerpo médico de distintas especialidades y nos apoyan, porque no todos tenemos por qué saber, como dije al principio, pero sí es necesario que los deportistas y los futbolistas tengan un carnet que ni siquiera sea dado por el club, sino por la medicina del deporte, por el Ministerio del Deporte, como se hacía antes. El antiguo Ministerio del Deporte en la parte médica, que se llamaba DINADER, y ahora es el Ministerio del Deporte, no otorgaba permisos, certificaba personas que no podían hacer deporte, pero eso se dedicaba. Ahora estamos hablando al revés, que se debería dar a todos los que estén capacitados para hacerlo. Doctor, hablando del tema del corazón, y me surge esta pregunta, porque ¿quién más que usted ustedes, tiene otra especialización, pero usted está al frente del equipo de Liga y sabe prácticamente ya de todo durante muchísimos años de experiencia. Y aducen muchos jugadores, por ejemplo, que han vuelto del COVID, que tienen este tipo de problemas del corazón. Jugadores que incluso han sido vistos por sus equipos y han dicho, no, espérate un ratito, tú estás con algún tipo de problema que hay que solucionarlo primero para que después regreses y puedas volver a jugar. No sé si se ha encontrado con algunos de estos casos en Liga Deportiva Universitaria, porque sí han habido jugadores, por ejemplo, que han tenido un nivel muy bueno antes de que les dé el COVID. En el caso, por ejemplo, de Adolfo Muñoz, que estando en la mejor etapa de su carrera en el año 2021, recibe el COVID y lastimosamente pues ya no fue el mismo, ¿no? En el caso de Moisés Corozo, me parece que fue Franklin Guerra también. Pero se ha encontrado con estos casos, doctor, de que el jugador no vuelve a ser el mismo y se trata de una situación ya de su organismo, de su salud y de secuelas del COVID que no les permiten volver a ser los jugadores de alta competencia que eran antes de enfermarse? Sí, la verdad que sí, eso es totalmente cierto lo que usted acaba de decir, pero eso hay que separar en un gran grupo, ¿no? Los jugadores, por ejemplo, nosotros ventajosamente durante todo el año no tuvimos ningún jugador que tuvo que ser hospitalizado. Es más, tuvimos dos o tres que tuvieron síntomas leves y que fue necesario el aislamiento y medicación para el malestar, pero jamás uno de ellos tuvo que estar hospitalizado. Y el otro gran grupo que sí tuvieron sintomatología y que tuvieron que estar hospitalizados, que ventajosamente no lo tuvimos, y que todavía seguimos aprendiendo de este famoso COVID, que se comporta como quiere comportarse. A la larga presentan dolores musculares, articulares. Cada día aprendemos más sobre el COVID, de su comportamiento, y en realidad sí ha habido deportistas, como usted los mencionó, que no han tenido una recuperación al 100%. Entonces pasa por la parte física, pasa por la parte psicológica. Como dije, ventajosamente, gracias a Dios, no tuvimos ninguno que nos haya dado complicaciones, pero sí jugadores que les costó trabajo recuperarse después de haber sufrido, después de haber dado positivo. Perfecto. Doctor, y esta sí la última para cerrar, aprovechando que le tenemos acá como médico de Liga Deportiva Universitaria, ¿cómo va el tema médico, los chequeos médicos en Liga? Jugadores que el año anterior, por ejemplo, se lesionaron, en el caso de Moisés Corozo, ¿cómo va la recuperación de Moisés? ¿Está ya apto para poder regresar? ¿Cómo va todo en el tema Liga Deportiva Universitaria, doctor? Bueno, sí tuvimos, cuando iniciamos a hacer los chequeos médicos, tuvimos con algunas sorpresas de algunos jugadores que dieron positivo, ventajosamente asintomáticos, del cuerpo técnico, de las personas que están en torno al equipo. Tuvimos que hacer aislamiento necesario, hacer el cerco epidemiológico, pero que ninguno de ellos se complicó, ventajosamente, y que se reincorporaron a la actividad y que están trabajando actualmente en forma
en forma normal. Pero como dije, cada vez tenemos nuevas cepas, y también yo diría que hay que entender que seguirán apareciendo cepas. Yo tuve la oportunidad de estar con unos compañeros de otras especialidades, de terapia intensiva, epidemiólogos, infectólogos, y conversando sobre el tema, y se resumió que se acabarán el alfabeto griego que llevan los nombres de todos los virus del coronavirus, y esto seguirá apareciendo. Lo importante es saber conllevarlo, hacer las normas que se ha dicho siempre, el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, pero esto no se va a terminar. O sea, esto se terminará esta nueva cepa y aparecerá otra. Es como una gripe. No hay cura para la gripe, pero sí hay formas de uno poder no curarse, sino estar al margen, los síntomas atenuarlos. Ojalá que yo me equivoque y que se acabe de una vez por todas, pero la parte científica cada vez van apareciendo nuevas cepas en distintos países. Doctor, quiero agradecerle mucho por su tiempo, por su consideración. Como siempre, es un lujazo poder conversar con usted por su conocimiento y por sus explicaciones. Y bueno, cuando se dé la oportunidad de poder volver a conversar con usted, sabe que desde acá, desde Ambato, con el cariño, siempre lo vamos a volver a escuchar. Doctor Juanito, muchísimas gracias, un abrazo y muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, a todo tu panel, y como saben, siempre las órdenes y un orgullo ser ambateño. Un abrazo fuerte y un abrazo a todos. Un abrazo. El doctor Juan Barriga, galeno del Cuerpo Médico de Liga Deportiva Universitaria, conversando con ustedes y con nosotros a través de la frecuencia que está de moda.